¿Alguna pregunta acerca de juzgar, acerca de lo que hemos enseñado acerca del juicio en la iglesia? Es necesario que alguna duda que se tenga acerca de eso tienen la oportunidad. No pretendo responder todas las preguntas, pero que en el Señor lo que el Señor diga, porque Él es el Señor. Inquietudes, preguntas, donde no quedaron tan claros en la enseñanza. Una pregunta, una inquietud. Bueno, adelante. Hermano, la inquietud mía es algo de que nosotros como verdaderamente como cristianos y creyentes en el Señor y a través de su palabra podemos juzgar. Pero quiero decirles esto: en un tiempo atrás yo no podía juzgar a nadie porque no era creyente. Les digo esto, hermano, porque ahora el Señor me ha llamado nuevamente. En tiempos pasados, el que está aquí parado no podía juzgar a nadie conforme a las Escrituras, porque no las creía, no las leía, no las oía, no las entendía. Pero hoy, gracias al Padre, puedo entender las cosas del Señor, cómo el Señor me ha hablado y me está hablando. Y si por las Escrituras es de juzgar, puedo hacerlo, porque tengo fe y confío en mi Señor. Y así, amado, como creyente y creyendo en las Escrituras, conforme a las Escrituras, podemos juzgar, pero que sea conforme a las Escrituras, no conforme a nuestras ideas. Para el Señor sea la gloria. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, hermanos, que tengamos para aclarar alguna pregunta, alguna inquietud? En Mateo 18, el versículo 14, dice: así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y el 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, aquí está hablando
desde el versículo 14, que fue que comencé la lectura, la palabra del Señor, está hablando de un creyente, porque el creyente, dice la palabra de Dios, que mi oveja oye mi voz, esta me sigue, y más adelante creo que dice, y nadie me la arrebatará de mi mano. Ajá. Entonces, el Padre dice aquí que no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Pero más abajo dice que si no te oyeren, si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sería ya... Ok. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad ni se perderá. Pero los pequeños pecamos. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿para qué Dios ha hecho este mandamiento en Mateo 18? Para hacer volver a los pequeños. Y el pequeño pecó, fueron a él en privado, pero no oyó, porque también su corazón puede estar endurecido, engañado por el pecado. Entonces Dios le va a dar oportunidad, ¿verdad? Y busca y envía a otros 2 testigos más con él para que lo hagan volver. ¿Cuál es el espíritu de ir a nuestros hermanos? Hacerlo volver del error de su pecado. Ese es el espíritu que tenemos, ¿verdad? Pero qué importante en Mateo 18, porque luego aún digo a la iglesia, sino yo a los testigos, ¿verdad? Y si es creyente, ya debería oír a la iglesia. Él va a ser llevado, un pequeño puede ser llevado hasta la iglesia y ahí va a oír a la iglesia, se arrepiente y continúa entre los hermanos, porque es creyente. Porque Dios ha creado este mandamiento para eso, para hacerlo volver. Pero también este mandamiento nos ayuda a definir, porque si no es pequeño, no se va a volver. No se va a volver. Entonces también define y nos ayuda a discernir, a juzgar bien con respecto a los que son pequeños. Los que son pequeños se volverán. Los que no son pequeños seguirán en sus pecados. ¿Entienden eso? Pero de que es la voluntad de Dios que no se pierda. Él sabe a quién se está dirigiendo. Dios se está dirigiendo a sus pequeños. Y Él sabe, ¿ves?, cuando se hace este juicio a un pequeño y el pequeño saldrá justificado. ¿Ves? Saldrá justificado. Pero el que no es pequeño, también Dios lo sabe. Y es que Dios es el que guía todas estas cosas. Para que en un momento sacara a algún lobo en medio de nosotros. También. O sea, esto Dios lo usa de las dos formas. Pero teniendo entendido claramente que queremos hacer la voluntad del Señor. Y cuando uno ve a un hermano pecar contra el Señor, no debe, y con mucho cuidado, hermano, no debe, escuchen bien, es necesario que juzguemos con justo juicio. El hermano ha pecado, yo debo ir a mi hermano. Pero el mal juicio dice, no, ese no es creyente. Eso es un mal juicio. ¿Ves? No, tienes que ir. Tienes que ir. No, es que yo lo he visto pecar muchas veces. Oye, entonces me parece que tú tampoco eres creyente. ¿Pero por qué? Porque el amor de Dios no está en ti. O sea, de las dos formas es importante que nosotros entendamos. Esto se va a dar y los pequeños regresarán al redil, volverán. Pero los que no son, se irán. Entonces Dios usa este mandamiento para aclarar esto. También quería aclarar algo, que si tu hermano peca contra ti, ya estamos claros de que cualquiera que peca en la iglesia peca contra Dios y peca contra la iglesia. Lo hemos entendido, hermano. ¿Ven? Su nombre que está entre nosotros es profanado y cada uno de nosotros también puede ser insultado por el pecado de otro.
Sí, tú eres hermano de ese, caramba, si ese, y ya allí hay pecado. Peca. Y peca porque no ama a sus hermanos, porque en esto consiste el amor a los hijos de Dios, en que amemos a Dios y guardemos sus mandamientos. Lo hemos aprendido en Primera de Juan. Entonces, para estar claro, porque a veces dicen, no, pero no puede venir a mí porque yo no pequé contra él. No. Al tú ves a tu hermano en pecado, ¿ves? Tú debes querer restaurarle. Si alguno es sorprendido en una falta, tú lo viste. Entonces, ya ahí, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Haciendo esto, y ya hemos aprendido que es con mansedumbre, haciendo estas cosas correctamente. Y no mezclar, discernir bien entre lo que es mansedumbre y, hermano, lo que es sentimentalismo, lo que es risona, lo que es favor de los hombres. O sea, a veces con eso, el favor de los hombres, bueno, sí, todos pecamos, yo también codicié en un tiempo y yo te entiendo. Entonces, no, hermano. Es grave lo que has hecho, hermano. Has pecado contra el Señor de la gloria. Has pecado, hermano, estás en pecado. Es terrible lo que has hecho. Por tanto, mira lo que dice aquí, de acuerdo al pecado, te arrepientes, hermano. He venido a llamarte al arrepentimiento. Vuélvete al Señor. Pero tú sabes, mi hermanito querido, que tú y yo hemos andado desde que la iglesia se fundó, y tú y yo que nos conocemos tanto, hemos compartido tantas cosas juntos. Eso no tiene ningún poder para librar a un hermano del pecado. Ningún poder. Entonces digo esto porque puede también mal entenderse esto de ir con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre vamos. Entonces es importante que nosotros lo entendamos. ¿Alguna otra pregunta, amado? Tocando el tema aquí, Mateo 18, podría caber mencionamente el asunto de los testigos. Si el hermano peca, voy a él, ya me di yo a solas. Si no me escucha, voy con uno o dos más. Tenemos tres, ¿no? Entonces, estos dos, pueda o no pueda ser que también hayan visto el pecado de... Ok, vamos a aclarar allí. Sí. Es necesario... Para mí. En el 16 dice, si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Hay una constancia también. Pero ¿qué hemos visto examinando este texto? Examinando la situación. ¿Ves? Los testigos van a estar allí. En caso de que tu hermano no te oyere, ¿ves? Van a estar para que todo lo que van a decir delante de tu hermano conste en boca de dos o tres testigos. Pero también Deuteronomio nos habla de que es necesario tener testigos si esta persona se niega ante el juicio. Es decir, testigos que también lo hayan visto pecar. ¿Ves? En el caso de que alguien, por decir algo, hermano, estás pecando, has estado robando, porque ya he sabido que te trajiste algo de la compañía. Eso es robar. Entonces, oye, sí, hermano, bueno, sí me lo traje, hermano, pero fue que el supervisor me dio permiso. No, hermano, es que el supervisor no es el dueño de la compañía. Bueno, hermano, pero es que el supervisor, oye, me habló y, hermano, arrepiéntete, has pecado. No es correcto lo que estás haciendo. Bueno, hermano, pero
No es tanto así, porque esa gente tiene tanto cable que yo me traje fue solamente 1 metro que necesitaba para empatar una plancha. Arrepiéntete, hermano. Los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. No el rey, ni los ladrones, ni los fornicarios, ni entrarán en el reino de Dios. Aquí está, los ladrones no heredarán. Arrepiéntete, varón. Has robado. Has robado. Oye, varón, pero no sé, bueno, hermano, vendré a ti cuando... Entonces, ya vienen con, hermano, le plantea a los testigos la situación, hermano. El hermano robó eso y él insiste en que eso no es un robo, sino que se lo trae porque el supervisor se lo da y él no se siente, bueno, hermano, vamos a hablar con... Entonces, se pone a tanto a los 2, o un testigo más, o 2 testigos. ¿Entienden? Para que sean 2 y conmigo 3. ¿Tienen esa cuenta clara? ¿No? Sí, porque a veces nos confundimos la cuenta. Entonces, en eso es necesario. Y bueno, se va el hermano que está reconociendo delante de ti que hizo el hecho, pero no lo ve como pecado. Y entonces, ahí está, mira, hiciste esto, varón, te trajiste el metro de cable, sí, no, que supervisor, hermano, no es así, mira lo que dice la palabra de Dios. El Deuteronomio dice que no se le pegará. Y el dicho de que se le pegó de las manos, no se pegará a tu mano nada, que sea ajena. Entonces, aquí está la palabra, mira lo que dice el Deuteronomio, hermano, está robando al dueño no sabía, el dueño está ignorando estas cosas, que está robando la empresa. Aún hay varón no sabiendo por hierro. Por hierro, también, sí. Y si se vuelve, gloria a Dios, pero si no se vuelve, consta, hermano, consta que fuimos y él dijo sí, que se trajo el cable de la empresa. Entonces los 3 se presentarán a la iglesia diciendo se trajo el cable de la empresa. Por hierro, ¿no? El pecado es pecado. Yo mandé en estos días fui reprendido porque estaba sentado así en un lugar y estábamos hablando en una mesa. Es rara la vez que me pongo gorra, yo creo que ya no me pondré nada. De verdad, porque entonces estaba en el sol y unos hermanos me pusieron una gorra porque estaba en el sol, me puse la gorra y me vine, pero hermano, como nosotros nos pasamos hablando de la escritura, entonces empezó una conversación, empecé a hablar de la escritura y abrí la escritura y estaba profetizando con mi cabeza cubierta. Cuando la hermana se me acercó y dijo, oye hermano, vi el video que estaba allí usted hablando y ha pecado con el Señor, porque dice la escritura que no orará ni profetizará el varón con la cabeza descubierta, porque si lo hace, afrenta su cabeza. Oye hermano, gloria. Y fue por hierro, porque ni cuenta me había. Generalmente uno está más alerta cuando está aquí en algo, pero no me di cuenta. Entonces lo hice así, pero dije no, elimino el video, no sirve, porque estoy enfrentando a mi Señor. ¿Ve? Entonces es por hierro, me devuelvo. ¿Ve? Pero en un caso que ella me hubiese visto y yo vengo y digo que eso no es pecado. Eso no es pecado, eso no es pecado, eso no es pecado. Y viene ella y va a buscar a otro testigo, y cuando ellos vienen, ¿qué hermano? De que no, hermano, el video donde usted estaba, que usted mostró, ¿qué video? No, yo no tengo ningún video. Yo no tengo nada. No, hermano, usted el video donde usted estaba, que usted pegó contra el Señor. No, yo no he pecado. ¿Ve? Entonces, es la palabra de ella y la palabra mía. Entonces, Dios, hermano, tenemos que saber que este mandamiento viene de Dios y Él quiere que se obedezca. Y Él quiere hacerlo y ha mandado a esta hermana primeramente, ¿para qué? Para hacerme volver. Entonces, esta hermana orará por mí y orará a Dios para que Dios se provea de testigos. ¿Ven? Es lo que
debemos ver en el texto. Testigos que hayan visto el video donde salía profetizando con la cabeza cubierta. Entonces, que lo vean y con esto vendrá. Hermano, fulano y fulano también te vieron en el video. No, pero no está en ningún video. No, pero hay 3 dando testimonio, o por lo menos 2 dando testimonio. Mi persona y otro hermano más damos testimonio de esto. ¿Ves? Ya tiene que ser así. ¿Por qué, hermano? Porque yo estoy negando rotundamente todo, como si no hubiese pasado. ¿Qué? ¿Cuándo usted habló conmigo? Usted ni habló conmigo. Ya serían pecados mayores, otras cosas, mentiras y otras cosas más. Pero Dios se proveerá, porque esto no es de los hombres, amados. Este asunto no es de los hombres, es de Dios. ¿Ves? Entonces, tú irás y orarás al Señor. ¿Ves? Orarás, bueno, hermano. Yo sé y tú sabes que has mentido ocultando esto, ocultando tu pecado. Ruego al Señor que te haga como el salmista David y te quebrante si eres de él. Yo voy a orar. Y orará y esperará que Dios se provea. Dios se va a proveer de testigos, porque recordemos que no es mi justicia, sino la justicia de Dios en mí. ¿Eh? Entonces se proveerá de testigos. ¿Para qué? Para que también Deuteronomio se cumpla. Que en cualquier caso y en cualquier cosa no se mantendrá firme la acusación, a menos que sea por boca de 2 o 3 testigos. ¿Eh? Entonces, tenemos que tener esto bien claro. Y hermanos, muy importante, algo, hermanos. Primer paso, segundo paso y aún tercer paso de este mandamiento. Sigo diciendo mandamiento. ¿Por qué digo mandamiento? Porque algunos dicen es un método que se puede usar o no se puede usar. O sea, nosotros en nuestras congregaciones usamos otros métodos. No, esto es un mandamiento. Esto dice, por tanto, por esta razón, dice Jehová de los ejércitos. Por esta razón, significa esa palabra, por tanto. Porque yo, Jehová, es mi voluntad que no se pierda ninguno de estos pequeños. Si tú, que estás en la iglesia, ves a uno de estos pequeños que peca, ve a él. ¿Entienden mejor? Así es su mandamiento. Entonces, es necesario que así. Es necesario que oremos, porque estas cosas son del Señor. ¿Eh? Que oremos al Señor para hacer estas cosas, porque estas cosas vienen de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Dios, para hacerlo. Entonces, teniendo esto, se presentarán los testigos, y podemos jugar rectamente allí y continuar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. En Romanos 14, del 1 al 5 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Amén. ¿Cómo entender esa situación que a veces, oye, hay esas pequeñas? Sí, yo creo que ese es muy importante. Ese es del mal juicio. Del mal juicio. Pero hermanos, muy bien. En cuanto a comer carne o no comer carne, que se refiere muy específicamente ese pecado, ese texto, perdón. En cuanto a eso, hemos visto las Escrituras. ¿Ves? Y si alguno no quiere comer carne y se adquiere, que no coma y el hermano lo reciba. Pero si alguno quiere comer carne, que coma y el otro lo reciba. O sea, en cuanto a estas cosas que no están tan claramente como pecado, entonces recibidos los unos a los otros. Hermanos, es vergonzoso, ¿verdad?, para el hombre dejarse crecer el cabello. Es vergonzoso. Es vergonzoso que el hombre ya se pueda agarrar un moñito en su cabello, porque
Eso lo vemos esos moñitos en la hermana, ¿verdad? Y que su cabello que ya no se pueda distinguir. Pero alguno puede decir, no, el corte que tiene que llevar es como lo llevo yo. ¿Ves? Entonces el otro dice, no, ese no es el corte es de esta forma. No, el corte no puede cubrir la oreja por arriba. No, el corte, entonces podemos entrar en cosas que no, mientras se distinga de un varón y de una hembra. ¿Ves? Hay cabellos aún que hermanos los usan más largos. ¿Ves? Ustedes vieron a él cuando vino. Para nosotros es un cabello más largo, pero no tenía el cabello largo. ¿Me están entendiendo? Pero tenía cabello más abundante. ¿Ves? Entonces tenemos que discernir eso para no decir, no. El hermano usa el cabello un poco más largo, pero lo tiene corto. Se puede distinguir. ¿Ves? Pero si alguno empieza a usar el cabello un poquito más largo y entonces empieza a echárselo hacia el centro y se lo pega con un poquito ya vemos, anda tras la vanidad del mundo, ¿o no? Entonces no, hermano, mira, anda tras la vanidad del mundo. Pero en cuanto a estas cosas, hay cosas, y de verdad en el Señor oremos para tener una enseñanza acerca de estas cosas en las cuales debemos recibirnos los unos a los otros. Pero este es el mal juicio que se hace. Y si hacía de esta manera, come carne, no es creyente. ¿Entiendes? Porque come cochino. ¿Cómo va a comer cochino cristiano? ¿Ves? Entonces, no, come. Hermano, por cierto, sí, hermano, ustedes, algunos los he invitado cuando el hermano Gerardo me ha dado cocodrilo. Y entonces ya, hermano, y con respecto a los animales inmundos, de hecho, aclara, ¿verdad?, que todo lo que Dios ha limpiado no es inmundo, no es común. Entonces, nosotros nos comemos nuestro cocodrilo tranquilo. ¿Eh? Pero no tiene que ver, hay algunos que confunden esto, ¿verdad? Y no, pero yo no como eso. Hay otros que dicen, no, hermano, yo no como frito, incluso algo más agudo. ¿Cómo es el pescado? ¿Frito o asado? No, hermano, es frito. No como fritura. No, porque no lo veo, hermano. Sobra asiento, esto así. Y entonces se hacen distinciones extrañas. ¿Ves? Todo lo que Dios ha preparado es bueno si se toman con acciones de gracia. ¿Ves? ¿Cómo comer bien para la gloria de Dios? Sin glotonería. Comer sin glotonería, hermano, es necesario que comamos sin glotonería. ¿Ves? Y lo que nos pongan delante para comer, ¿ves?, lo que nos pongan delante para comer, dando acciones de gracia, lo recibimos. ¿Ves? Menos, como también ya está escrito, menos sangre, menos morcilla, ningún preparado de ningún tipo de sangre. ¿Ves? Ni ahogado. También esto es necesario que lo entendamos. ¿Bien? Si no, todo lo que nos pongan, comer. Pero ya tú sabes, si te pones morcilla, tú sabes que eso es de sangre. Hay otros platos que lo preparan con sangre, entonces no voy a comer lo que tiene sangre. ¿Ves? Pero levante la mano los que han comido vaca robada. Algunos ni sabemos, porque hermano, eso se da. O sea, se da que no se crea que roban un camión y lo venden por allá, y uno no sabe, entonces uno se acerca sin preguntar nada y compra. Vas a la carnicería sin preguntar nada y tú compras, y quién sabe cuántas vacas robadas.
El hígado no es sangre, es hígado. Sí. Me preguntan sobre el hígado si se puede comer. El hígado es un órgano, hermano. No es sangre, es hígado. Sí. Muy bien, hermanos. Entonces, en cuanto a eso, hermano, vamos a tener más con respecto a este asunto porque es necesario también aprenderlo. Pero sí, lo que se está haciendo en ese texto es hacer un mal juicio. Come carne, no es creyente. ¿Ves? Y el débil, el más fuerte, come carne. Y dice, no hay problema. Y estaba haciendo mal el más fuerte, ¿por qué? Porque no consideraba a sus débiles. No, yo como carne, eso no es pecado. No, en ninguna parte de la escritura me dice que eso es pecado. Rica la carne. Oye, hermano, eso está malo. Eso está malo. Pero no, claro, porque entonces el hermano débil, oye, ¿cómo come carne? ¿Ves? Entonces, pero también un débil puede decir, oye, y tú comes carne, ¿tú crees que Dios te perdonará eso? Que tú comes carne. ¿Ves? El débil también juzgando. Entonces, ahí hay un mal juicio que no es conforme a la verdad. Pero este juicio que hablamos de la Escritura es, hermano, con respecto al discernimiento del bien y del mal. Y hermano, si ya tú sabes que mentir es pecado, si tú ves a tu hermano mintiendo, no es que es un hermano débil que miente. Cuidado también con eso, sí, hermano, hermano débil. Lo que pasa es que yo soy muy débil. Y por eso miento, y por eso estoy robando, y por eso soy un hermano débil todavía. Y como ya también hemos aprendido, y para la gloria de Dios se nos ha aclarado eso, la carne es débil, sí, la carne es débil. La carne es débil cuando estamos en una vigilia que el Espíritu quiere estar ahí alabando al Señor, pero nos medio dormimos porque la carne es débil. ¿Verdad? La carne es débil cuando venimos de algún trasnocho y estamos en el culto, porque se presentó alguna situación difícil y oye, hermano, si me estoy durmiendo, me echo agua, porque la carne es débil. La carne, el cuerpo. ¿Ves? Pero no que la carne es débil, el hermano débil, porque la carne es débil y por eso anda el pecado. No es lo que está diciendo allí. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a juzgar y al juicio y disciplina en la iglesia, hermano? Muy bien, hermano. Fíjense, un caso y una situación de mal juicio. Mal juicio. Ve a su hermano pecar. ¿Y qué hace en vez de ir a él? Empieza a murmurar. Está haciendo mal, está en pecado. Ese no es creyente. Ese no es creyente. Mire, yo reprendí. A un impío, hermano, que se atrevió a decir de un hermano mío, ese como que no tiene el espíritu. Y el impío estaba entre nosotros. Y él me dijo, no, ese como que no tiene el espíritu. Y yo le dije, no digas eso. ¿Cómo hace ese juicio? Ten cuidado. Ese es un mal juicio. Porque ven en pecado, hermano, y dicen, ese no es creyente. ¿Ves? No, ese no es creyente nada. Yo no sé cómo un creyente puede robar. No, ni lo concibo. Ay, hermano, ten cuidado, porque estás al borde de que Dios te haga caer como un ladrón. No concibo como un creyente puede robar. No, ten misericordia, considérate a ti mismo y ve a tu hermano. Porque tú no eres el juez que dice, este está mal, este está bien, este está mal y este está bien. Es lo que dice el texto. Tú no eres el juez de la ley, pero cuando haces así, te conviertes en juez. Este está mal, este está muerto, este está vivo. Este es del Señor, este no es del Señor. No. Hermano, pero lo llamaron a la iglesia, sí.
llamaron a un hermano a la iglesia. Un hermano ha sido llamado a la iglesia. Un hermano ha sido llamado a la iglesia. No, bueno, ya toca llamarlo a la iglesia. Este no es hermano nada, porque ¿quién puede llegar al llamado de la iglesia? No te estás considerando a ti mismo, estás murmurando contra tu hermano, estás haciendo mal juicio contra tu hermano. Y Santiago dice que te conviertes y ten cuidado. ¿Por qué? Porque te pones como Dios. Porque uno es el juez de la ley. Miren cómo dice el 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No eres nada para juzgar a otro. Hermanos, fíjense, hermanos. Y aquí para que no se confundan también, si esta persona, ¿verdad?, fue llamado, este hermano que teníamos ahí por hermano, fue llamado ante personalmente, luego fue llevado a los testigos y luego es llevado a la iglesia. ¿Ves? Estoy hablando de esta situación para que no se confunda. Es llevado a la iglesia y por la iglesia y con Cristo en medio de nosotros juzgando, es declarado gentil y publicano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿es salvo o está perdido? No escucho unanimidad. Hermano, ¿es salvo o está condenado? Está condenado. Pero algunos pueden tomar este texto. No, pero tú, ¿quién eres? El único que puede decir que salva o pierde es Dios. No. Nosotros se nos fue dado cómo es la forma. Solo que aquí está hablando de alguien que antes de ir a este juicio empieza, no, este no es creyente. No, mira cómo hace, este no es creyente tampoco. Y este no es creyente. Y este no es creyente. Puede ser, hermano, que porque dice la escritura, si tu hermano peca contra ti, ve a él. Amén. A lo que él, a solo, ve tú a él. Amén. Entonces, en vez de ir a él, te vas a presentar a otro hermano. Mira, ajá. Y aún este hermano, quizás, a lo mejor te lo pudieron, pero ya ellos jugaron ya por él. Ya ellos jugaron y dijeron, no, y no puede ser, ¿y cómo va a estar pecando con eso? ¿Ves? En vez de ir a tu hermano, que la escritura te dice. Exacto. No puede ser posible. Entonces ahí está el juicio, el mal juicio. Ahora, pero quiero aclarar el 12 que dice, uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Ciertamente. Entonces Cristo está en medio de nosotros cuando juzgamos, recuerda. No juzgamos por nosotros, sino en el nombre del Señor. Por Jehová, hermano. Y es necesario temer este asunto. Entonces, ¿qué está haciendo el juez? El juez el que está aquí delante, o los testigos que están parados aquí, llamando al hermano en ese juicio, ellos no son el juez, ellos son los testigos que están delante del hermano con la asamblea de Dios. Y en medio de ella, ¿quién? Jesucristo. ¿Están entendiendo? Así es la escena del juicio. Entonces, Él nos ha enseñado que así con todo esto, si no se arrepiente, tenle por gentil y publicano. Entonces, Él ha juzgado en medio de nosotros diciendo, este no es creyente, este está perdido. Entonces es Él, no nosotros. Y nosotros, porque sabemos que Dios hizo toda esta obra, decimos, no es creyente, es condenado. No es creyente, no es salvo. O decimos, gloria a Dios, arrepentido, es creyente. Es creyente. ¿Ves? Entonces, eso lo vemos allí en el juicio. ¿Ves? Entonces, aquí claramente habla de murmuración. ¿Y qué es la murmuración? La murmuración es el no creyente. ¿Viste? ¿Cómo puede? Oye, como yo no entiendo. Si la semana pasada hablaron de la disciplina, ¿cómo ahora no entiende nada? Entonces, y ahora cayó en esto, no. Vea a él.
¿Ves? Quizás tu hermano está pecando por hierro. Entonces ve a él, como dice la Escritura, y no haga esto aquí, porque uno es el dador de la ley y el hacedor. Entonces, por la última pregunta, ¿quién eres tú para que juzgue a otro? De esta pregunta alguien se puede, bueno, hermano, yo no soy nadie, yo no sé, yo también peco, ¿quién soy yo para juzgar a otro? No, yo no me meto en eso. No hay ninguna contradicción entre Mateo 18 y Santiago, capítulo 4. No hay ninguna contradicción, sino que el deber tuyo para no caer en Santiago capítulo 4, 11, debes aplicar Mateo 18. ¿Están entendiendo? Por ahí hay una pregunta. Bueno, una pregunta. Si vemos que hay un hermano que está siendo reprendido, ¿verdad? Tomando en cuenta el versículo número 1 de Mateo 18. Un hermano está siendo reprendido. ¿Pudiera algún hermano preguntar, o sea, hacerle una pregunta o al reprendido o al que está reprendiendo qué le estaba diciendo o qué le pudo haber dicho? Ok, vamos a ir al texto de Mateo. El hermano se refiere al versículo 1, es al versículo 15. Estoy entendiendo, ¿no, hermano? Mateo 18, 15, ¿no? Ajá. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y redargúyele, repréndele. ¿Ve? Estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí terminó todo asunto, hermano. Allí terminó todo asunto. Allí. ¿Por qué? Y nosotros tenemos que ver esto porque nos ha pasado. Allí terminó todo asunto y debemos irlo aprendiendo, y cada vez más, hermanos, nos gozamos porque estamos aprendiendo más acerca de este asunto. Pero, hermano, allí quedó todo el asunto. El hermano pecó, tú lo reprendiste y ahí quedó todo el asunto. No debería algún otro querer saber por qué lo estaba reprendiendo y para qué. No tiene ningún propósito. ¿Por qué? Porque si ya esto quedó aquí, ya quedó aquí. En tal caso, el que está reprendiendo, si el otro no se arrepiente, en tal caso, es el que debería buscar los testigos de los que él considere prudentes en la situación, en el caso que se está presentando. Pero ningún otro puede ver hablando a otro hermano reprendiéndole, y ¿por qué te estaba reprendiendo o por qué no? Eso usted lo vio allí. Los hermanos están sentados, están resolviendo. Yo lo he visto muchas veces en el culto, sentado por aquí, sentado por allá, sentado. Gloria a Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque aquí dice algo muy importante. Estando tú y él solos. Y cierra el caso diciendo, ¿cuál es el asunto de este juicio en la iglesia? Ganar al hermano. Ese es el punto. ¿Ven? De la iglesia, ya. ¿Qué dice? Porque no es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de sus pequeños. Entonces, cumplido el propósito de Dios, ya se cumplió el propósito de Dios. Y entonces debería, en este caso, no debería haber alguien preguntando, mira, ¿qué fue lo que pasó entre ustedes? No, en ningún momento. Ya, se resolvió, quedó allí y ya está. Si alguno preguntara, incluso por ignorancia, hermano, no puedes meterte en este asunto, hermano. Es la cosa de Dios. Ten cuidado. No vayas a pecar contra el Señor queriendo saber algo que no te corresponde. Y aún mientras se está haciendo la reflexión, acercarse allá y a ver qué es lo que se está haciendo. No, si no te han llamado, y a veces pecamos así, ¿ves? No, si no te han llamado, entonces
hazlo así. Tomando en cuenta de que cuando el Señor arrepiente al hombre, ya sea por edad, o sea, ponte un niño, podría él entrar en juicio, hacer juicio, juzgar, aún teniendo el espíritu. Cuando el Señor arrepiente a un hombre, no importa la edad, ya tiene el espíritu. Podría un hijo de un creyente llevar a juicio, que ciertamente como hermano también. Yo tengo un ejemplo. Si mi hijo como creyente podría hacer juicio viendo las cosas en el espíritu, ¿no? Que viene siendo mi hermano ya, no importa la edad. Sí, sí puede, si el juicio es sano, y yo creo que puede consultar a su padre sin decir que está murmurando, sino para ver pues si es sano, porque él está bajo tutela también, que puede consultar en este caso, para que no, porque sabemos que incluso los niños no están tan experimentados, pero sabemos que si Dios le da el juicio puede hacerlo, no hay ningún problema. ¿Ves? Pero con mucha dirección, en este caso, con mucho cuidado, hermano. ¿Ves? Con mucho cuidado. Sí, es para no crear un desorden tampoco. ¿Ok? Para no crear un desorden. Con mucho cuidado. Entonces, vemos este asunto, queda cerrado el caso. El caso sigue abierto y pasa a 2 o 3 testigos, pero hasta ahí llegó, hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. Es necesario también que entendamos esto. También, hermanos, fíjense, algo muy importante. Nosotros debemos observar el resultado. Sabemos, Dios da el arrepentimiento. Alguien dice, oye, hermano, perdóname, sí he pecado, y sí, ese cable me lo robé, y estoy redarguido, hermano. Oye, Señor, ora por mí, mi hermano. Oremos para que esto no me vuelva a suceder. He pecado contra el Señor. Amén. Oramos, gloria a Dios. Ha perdonado, hermano. El Señor te bendiga. Hermano, no lo hagas más. ¿Oíste? No lo hagas más porque se va a ver evidente tu fruto, hermano. ¿Oíste? Recuerda que está delante del Señor. Entonces hay que observar un fruto de ese arrepentimiento. ¿Ves? Entonces, es necesario que también quede esto claro, hermano. Bueno, oye, te has arrepentido, yo te perdono, y sé que si el Señor te lo ha concedido, estás perdonado delante del Señor. Gloria al Señor. Pero también, si esto es verdadero, será evidente. Veremos tu fruto. Veré tu fruto, si es el caso personal, si es el caso de los testigos, veremos su fruto. Si es el caso de la iglesia, también veremos su fruto. Pero también, hermano, quizás la semana que viene recordaré un poco la confesión de los pecados, porque ha sucedido mucho ¿ves? Que alguien se para, hermano, oye, yo he pecado, he pecado contra el Señor, y luego ustedes me perdonan porque también he pecado contra ustedes, porque como dice la Escritura, el que peca contra Dios también peca contra los hermanos. Pecado, oren por mí, hermano, de verdad que me arrepiento de mi pecado. Eso no es una confesión de pecado. Nosotros aprendimos en la Escritura cómo debe ser una confesión de pecado, pero lo vamos a repasar porque he oído de eso. Debe llamarse el pecado como está escrito. ¿Ves? Entonces, también así hay algunos hermanos que después de escuchar esto se acercan a los hermanos. ¿Qué quisiste hacer? No confesaste tu pecado. No lo hiciste. ¿Me entiendes? Entonces, pero eso vamos a adelantarlo. Después, repasen allá cuando vimos, hermano, y esto les ruego del Señor que las enseñanzas, hermano, no perdamos tiempo repasándola, volviéndola a repasar, viendo cómo es una confesión de pecado, cómo confesar los pecados de nuestros hermanos, como ejemplo, así y así he hecho. ¿Qué significa? ¿Ves? ¿Qué significa todo esto? Entonces, para entender claramente, ¿y alguien puede hacer eso?
y nosotros entendemos. Pero alguien dice, sí, pero oye, yo no entiendo por qué él se levantó y dijo, sí, es pecado, es pecado, es pecado. Bueno, y le decían, confiesa tu pecado. Sí, pero no estaban viendo que estaba confesando, que dijo que es pecado. No, eso no es una confesión de pecado. Por eso a otros hermanos le han dicho, arrepiéntete y confiesa tu pecado. ¿Ven? Entonces, como está esa confusión ahí, ¿cómo es? Porque digo que está la confusión, hermano, porque ya ha sucedido. ¿Ven? Ya ha sucedido esto con respecto al pecado, pero no se arrepintió. ¿Cómo saben? Pero si dijo, perdónenme porque he pecado contra Dios. No confesó su pecado. Y el arrepentimiento lleva a la confesión. Recuerda la enseñanza primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuidado con acercarse a Dios con una oración diciendo, oye, tú sabes, Señor, lo hemos aprendido, pero se nos olvida. Señor, bueno, Señor, llegó el final del día, me voy a acostar, Padre, perdóname todos mis pecados que he cometido, tantas cosas. Dice, no, tú tienes que saber, hermano, tenemos que discernir acerca de nuestro camino. Tenemos que ver, examinar nuestro camino delante del Señor, meditar en nuestras camas y callar. ¿Qué hice hoy que no agradó al Señor? Hermano, yo no me puedo presentar al Señor. Oh, Padre Santo, bueno, danos una buena noche, Señor, y de verdad, perdona todos nuestros pecados que cometimos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, Salmo 51 dice, y mi pecado siempre está delante de mí. Ajá. Si agradamos al Señor, ante delante, tenemos que examinar. Amén. Amén. Ver si cometiste el pecado, que tenemos como eso. Y el Señor lo sabe. Y el Señor te lo va a mostrar claro. Y tú puedes orar, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrate de los que le son ocultos. Y si ese día te examinaste y no viste el pecado, porque no nos ha pasado así, hermano. No nos ha pasado así que nos examinamos, nos vemos el pecado y al día siguiente en la mañanita viene un hermano, pecaste contra el Señor aquí y yo no lo vi. Bueno, el Señor quería también usar a su siervo para reprenderte y enseñar. Entonces, es necesario que nosotros entendamos esto, porque no podemos presentarnos delante de Dios así. Y eso también lo vimos en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, y vimos muchas citas acerca de la confesión de pecado y ejemplos de confesiones de pecado también. También, hermano, si alguien dice me arrepiento y se confundió, nosotros no vamos a medir eso allí, le creemos, gloria a Dios, hermano, ve y no lo hagas más, Señor te ayude, oraremos, ora por el hermano, Señor, gracias, lo despide. Pero continúa con su conducta, ¿se arrepintió? No se arrepintió. Entonces, aun cuando dijo me arrepiento, nos damos cuenta, sus frutos son contrarios al arrepentimiento. Entonces, no está arrepentido, entonces es necesario ir a Él. Hermano, esto se puede seguir. Algunos lo hacen así, primero van en privado, luego van con los dos testigos y luego lo llevan a la iglesia. No hay ningún problema en hacerlo una sola vez. O sea, no hay ningún problema en hacerlo una sola vez. ¿Ven? Digo esto para que no haya ninguna como confusión de decir, oye, pero si no lo entendí esta vez, ¿por qué no fue 2 veces a mí estando en privado? No. Si el hermano quiere ir otra vez en privado, que ha orado al Señor y Dios de verdad que lo está guiando para ir una vez más, ya esto es un asunto del hermano que está en este caso. ¿Ves? Pero puede ir una sola vez y después puede anunciar, hermanos, necesitamos hablar con los testigos. ¿Ves? Es así. O sea, es para tener esta aclaratoria, no sea que alguno diga, oye, pero fueron a mí una sola vez. Bueno, que ahí dice una sola vez. ¿Ves? O sea, dice, ve a él, estando tú y él sola, después hablo así, después hablo así. El tiempo tampoco lo señala para que ninguno de nosotros esté diciendo, no, eso
Eso hay que matarlo rápido. Cuidado con esa palabra. ¿Ok? No, este asunto del Señor, el que está llevando a un hermano en el juicio de la iglesia, hermano, debe estar en oración. Debe estar claro en lo que está sucediendo. Este es un asunto de Dios. Esto no es asunto de los hombres. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Hermano, y cuando dice hombre dice en apariencia, si nosotros estamos con un hermano y dice, te arrepientes, y si vemos en el espíritu que está activo, porque no es que está bien, y entralo allí activo. Bueno, nosotros sabemos cómo es el arrepentimiento. No, pero tú vas a saber si, oye, no, yo estoy arrepentido. A mí nadie me va a decir, yo estoy arrepentido, hermano. Oye, hermano, eso no hace falta. Oye, su actitud dice todo. ¿Ah? A mí nadie me va a decir que yo no estoy arrepentido. A mí nadie me va a venir con cuentos. Yo estoy muy arrepentido. Hermano, eso se ve, eso no tiene que discernirlo mucho. Eso está evidente, ¿ve? Porque el que está arrepentido confiesa sus pecados, hermano, y está humillado. Y un arrepentido aún le va a decir, sí, yo creo que aquí también pecaste. Oye, bueno, sí, también, oye, Señor, en todo lo que he hecho, estoy mal, Señor. Te ruego que me perdones. Está buscando el perdón del Señor. Y no está como cuando estaba reprendiendo a un perverso, porque quería abusar de la niñita ya en Maturín. Entonces que estaba tirado en el piso, hermano. Ahí tirado en el piso y lo están reprendiendo los hermanos. Y entonces, porque te has depravado, y el hermano los jóvenes que tienen más calidad del asunto, y el hombre, no, ya va, así tampoco. O sea, ya va. Oye, no se pasen conmigo. Yo solamente le manoseé su seno, no se pasen. ¿Ah? ¿Qué le parece esa respuesta? Esa fue lo que dijo, ¿oyeron? Para que ustedes estén claros de qué perverso era él. ¿Ah? Entonces, no, tampoco así. Entonces, hermano, uno va a saber. ¿Ve? Es necesario ir a la Escritura. Sabemos que el arrepentimiento trae dolor y humillación, ¿sabes? Aún cuando un hermano no llore, no va a estar. Oye, gloria a Dios, hermano, me viene a arrepender. Estoy arrepentido. Pero puede ser el caso contrario, hermano. Y lo vivimos. Sí, también. Uno que llora y que se tira al piso y hace todo para fingir. Pero pasó algo, por eso es que hay que discernir. No confesaba sus pecados. Un hombre que hablaba elocuentemente, no, había que subir todo el volumen de la planta y todo eso. Eso no es así. Nosotros sabemos que no es así. Y no alcanzó a confesar sus pecados. ¿Ve? Y pasó eso también. Entonces, muchas cosas. Aún alguien que puede decir, sí, lo he hecho y he hecho esto, y llora allí también. Lo recibimos porque no vamos a discernir más allá, pero sus frutos van a decir. Pero alguien que llora, pecado, toda la reunión diciendo, no dice nada, arrepiéntete, te están fingiendo un arrepentimiento, arrepiéntete, confiesa tu pecado, teme al Señor. ¿Sí? Y hermanos, les digo esto, hermanos, no importa, escucha bien, cuánto se puede aprender alguien un libreto de cómo arrepentirse. En el momento en que peca, debe recibir del Señor arrepentimiento. Si no recibe, eso anda como en un callejón sin salir, no haya por dónde salir. No haya por dónde salir, no sabe cómo arrepentirse. No sabe, hermano. Porque esto viene de Dios. Esto viene de Dios, es dado por Dios. ¿Ve? Entonces, ahí también nosotros tenemos que ver. Pero si aquella persona dice así, hermano, y tú lo ves activo, ya tú sabes que más allá de la apariencia está activo. Ahora, si tú lo ves humillado y aún confesó sus pecados, entonces te tocará también decir, hermano, está perdonado, y si esto ha sido de todo corazón en el Señor, que ha conseguido arrepentimiento, gloria a Dios, ha sido justificado.
Pero hermano, observaremos tu fruto para ver si Dios va a obrar. Allí está. Porque aún diciendo así, no puede apartarse de sus pecados también. Eso puede suceder y ha sucedido también. ¿Alguna otra pregunta? Hermano, a lo que pretendemos, hay algo que me gustaría que explicara un versículo nuevamente y lo aclare, ¿no? Es necesario para cuanto a la reflexión. En Mateo 7 dice, versículo 5 de Mateo 7. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una explicación aclaratoria de... Muy bien, hermano. ¿Qué está diciendo, hermano? Vuelve otra vez. Hermano, es necesario. Hermano, todo esto, miren todo lo que ha pasado en medio de nuestro. ¿Se están examinando? Hermano, con todo lo que ha pasado, nosotros tenemos que estar, ¿qué? Examinando. Oye, pero conocimos a Ángelo, aquí, voy a examinar, ¿ves? Voy a examinar. Entonces es necesario que cuando vemos a alguien pecar, antes de ir a él, yo debo examinarme acerca de lo que él está pecando. Si él está murmurando, hermano, yo debo ver si yo ando en murmuración también. Porque si ando en murmuración, él tiene una paja y yo tengo una viga. ¿Eh? Entonces él tiene una pajita muy pequeña, del aserrín, le cayó del aserrín un poquito, pero tú tienes un cuartón. ¿Sabes lo que es un cuartón, no? Es una viga, realmente eso es lo que dice un cuartón, una viga. ¿Eh? Entonces, ¿qué tienes que ver? Si tú, escuche bien, vamos de nuevo, oye, yo ando en murmuración, si aquí ando en murmuración, yo ando en murmuración, Señor. Vengo, me examino. Si he hallado murmuración en mí, debo arrepentir. ¿Eh? Y después de tener el arrepentimiento que viene del Señor, entonces, aún ahí voy a ir más convencido porque me he considerado a mí mismo. ¿Eh? Me he considerado a mí mismo y oye, gloria al Señor. Entonces ahora voy a ir a reprender al hermano. ¿Ves? Pero también cuidado como usar como estrategia. Hermano, yo cuando te vi, yo me examiné, entonces vi que había pecado. No, repite tú también. O sea, cuidado con que lo que te pasó a ti, quiere que le pase a él algo así. Pues. Cuidado con estas cosas, hermano, porque esto es delicado. Debes ir con la Escritura a reprender el pecado. ¿Me están entendiendo? ¿Ves? Debes ir con la Escritura a reprender el pecado. Hermano, ¿por qué no se trata de otros pecados? Porque si tú estás cometiendo algún pecado que tú ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo. Si examinando te encuentras otro pecado en ti, gloria a Dios, te arrepientes. ¿Ves? Pero estamos hablando de esto porque si el hermano no sabe, y nadie puede decir, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Entonces tiene que ver directamente la paja con la viga. La pajita ahí, el aserrín, el poquito de aserrín que cayó, con el cuartón de 5 pulgadas. Para que puedas ver bien. ¿Qué te está diciendo? Que no puedes jugar así, sin examinarte. Todavía viene, lo vi pecando, te vi. Y tú sabes que no te dio tiempo ni siquiera ver tu situación, cómo estás, orar al Señor, en este pecado que he visto a mi hermano, Señor. Yo estoy practicando, estoy pecado en esto, Señor. También es eso. Oye, Dios te da una convicción de pecado. Oye,
Sí, yo no le había pedido perdón al Señor por este pecado del mes pasado. Si Dios te trajo algo que el mes pasado quedó pendiente, que tú no te había recibido convicción y habías pecado incluso por hierro, lo aprendiste en el entonces yo pequé por hierro. ¿Ves? Oye, pero pequé, no es cuestión de que pequé por hierro, no, pecado. Entonces te da la convicción de pecado, gloria al Señor. Pero tiene que ver directamente con esto, porque si aún yo me examino y me encuentro no hay otro pecado y sí lo tengo, pero no he sido redarguido por el Espíritu, debo ir pensando que ya con respecto a lo que voy a reprender a mi hermano, yo estoy limpio en este respecto. Y esto es necesario que nosotros lo entendamos. Y hermano, también no hemos hablado del reprendido. El reprendido, ¿saben quién es el reprendido? Cualquiera de nosotros. Porque aquí está. Entonces, hermano, ¿cómo recibir una reprensión? Hermano, es un gozo. Tienes que ver a Dios. Si has pecado, tienes que ver a Dios. Mire, yo creo que responder a oye, no, yo creo que no pequé. Sería más sabio aún decir, hermano, de verdad que creo que no lo hice, hermano, pero yo voy a examinarme y mañana hablamos otra vez el asunto. ¿Te parece, hermano? Porque tienes que hacer. Pongamos esa actitud. No, de eso. No, incapaz. No, David estaba allí. David, conforme al corazón de Dios. Hermano, cuando yo veo estas cosas, yo tiemblo. Porque David, conforme al corazón de Dios, Dios lo entregó al pecado. Entonces, ninguno de nosotros apóyese en su propio brazo, sino que tenga la confianza en el Señor. Señor, te ruego, manténme firme, estoy confiando en ti para él. Entonces necesitamos examinarnos en el momento de reprender, y hermanos, con toda sabiduría, en el Señor, con la palabra, conforme a la palabra. Pero también cuando no reprende, debemos ver, oye, somos tratados como hijos también. Y en el momento, hermano, también la disciplina no es causa de gozo, ¿verdad? Sino de qué. Ahí no dice de rabia, oye, no. Ahí no dice de molestia, ahí dice de tristeza. Entonces, si en algún momento eres reprendido, ¿por qué tienes que no? ¿Qué es esto? No, ya va, ¿qué es esto? No, ahí dice que no es motivo de gozo, sino entonces, oye, Señor, he pecado contra ti, ciertamente. O examinar, mínimo examinar a ver qué es esto. O hermano, vamos a orar juntos porque no tengo la convicción de este pecado. Para ver. Y si en tal caso, también se puede decir, si no se ha cometido, oye, hermano, no lo cometí. No, hermano, pero sí. Si me viste, si leíste esa porción de la palabra con esa intención. No. Porque no juzgamos las intenciones del corazón. ¿Alguna otra pregunta? Hermano, ahí mismo en Mateo 7:2, poco para responder lo del hermano Ramón, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Amén. Amén. Es decir, que hemos de estar pendientes de eso. Sí. ¿Cómo es nuestro juicio? ¿Cómo nuestro juicio? Porque también, si hacen injustamente, escuchen, esto va a Deuteronomio otra vez. Va a Deuteronomio otra vez. Déjame recordar el texto, si alguno de los hermanos me ayuda. ¿Ah? 19.
¿Sí es? Sí. Dice, levantar testigos falsos contra algunos para testificar contra ellos. Ajá. 19:15. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación a cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Sí, pero hay otro texto, hermano, donde dice, creo que es aquí también. Vuelve otra vez. Cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, es decir, investigarán bien, consultarán a Dios sobre esto. Y si aquel testigo resultase falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitará el mal de ti. Entonces, hermano, aquí lo vemos con esto, pero ahora, hermano, quien juzga entre nosotros es Cristo, hermano, y tengamos mucho cuidado. Se levanta un testigo falso, se ve esto, y hermano, Cristo, no sea que Cristo te haga como tú pensaste que se le hiciera a él. Con mucho cuidado, ¿ves? Con respecto a juzgar injustamente, o a levantarte como testigo de alguien injustamente. Eso es necesario que nosotros lo entendamos también. ¿Ves? Que debemos hacer con justo juicio. Nosotros en la iglesia debemos juzgar, sí. ¿Ves? La palabra juzgar no es mala, la palabra juicio no es mala, la palabra testigo no es mala, la palabra acusación no es mala. ¿Ves? Debemos hacer todas estas cosas. Porque no, tú me estás acusando, no te estoy acusando, hermano, te estoy... no, sí, hermano, tengo algo contra ti, es una acusación. Has pecado contra el Señor de la gloria, así. La palabra acusación no es mala. Solo que estas cosas, los profetas malos y los sacerdotes malos no enseñaban al pueblo para que el pueblo no discerniera. Entonces, con el capítulo tenemos que, vamos a cerrar por hoy y continuamos la sesión de preguntas la semana que viene. Por amor a nuestro hermano que vive más lejos. Quedamos pendientes con esa pregunta, hermana. Para allá. Entonces, pero sí, hermano, en cuanto a esto, estamos conversando de juicios en la iglesia. Quería dejarlo con unos textos antes de terminar. Vamos a leer para ver 2 cosas. En cuanto, en estos días, el domingo hablamos de que si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis. La justicia de Cristo vino sobre nosotros. Y el justo debe andar justamente, ¿sí o no? Muy bien. Proverbios 21:15 es un texto muy precioso para nosotros. Y esto tiene que ver con lo último que hablamos ahorita. Proverbios 21:15 dice: alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción es a los que hacen iniquidad. Entonces, esto, claro, estamos hablando de una alegría correcta, hermano, en el Señor, en el Espíritu. No debo estar cuando voy a mi hermano y de verdad, y mi hermano se arrepiente, ¿cómo me voy a sentir? Oye, gozoso. Y se hizo juicio.
pero todo salió bien para la gloria del Señor. Pero aún cuando fue declarado impío, daremos gloria a Dios también. Y decimos, el Dios es justo y ha hecho esta obra entre nosotros, y también nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Por qué, hermano? Vamos a leer Proverbios 21:3, porque así nos parecemos a nuestro Padre. Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio, hacer lo correcto y que estos juicios se lleven a cabo en la iglesia es agradable al Señor. Entonces, hermano, también cuando hacemos juicio estamos agradando a Dios en un culto. ¿Me están entendiendo, hermano? También. Entonces, quería dejarlo con esos textos para que lo mediten en el resto del tiempo que nos queda. Si el Señor nos permite, el jueves nos reuniremos de nuevo y seguiremos las preguntas hasta agotar las que sean necesarias para este asunto del juicio en la iglesia. Adelante. No hagáis distinción de personas en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así es, no hagamos distinción. El juicio no es nuestro, no hagamos distinción. Y para irnos, hermano, muchas veces nos vamos por temor al otro hermano y si me dice algo. No tengamos temor. El juicio es de Dios. Si oramos y encomendamos esto y nos examinamos, yo creo que estaremos fortalecidos en el Espíritu para ir a nuestros hermanos. Hermanos, somos guardas de nuestros hermanos. Amén, hermano. Amén. Somos guardas unos a otros. Cuidémonos unos a otros. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Te damos muchas gracias, porque tú nos estás enseñando tu palabra, Señor. Es de regocijarnos y de gozarnos, Señor, porque hemos aprendido de tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos, Señor, la diferencia entre lo malo y lo bueno, entre lo limpio y lo no limpio. Oh Señor, entre lo puro y entre lo profano. Tú eres nuestro Dios y nos estás enseñando todas estas cosas. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes, Señor, para cuando nos toque ir a nuestros hermanos, lo hagamos con reverencia, con temor, con adoración a ti, sabiendo que esto te es agradable también. Oh Señor. Y Señor, que en verdad sobreabunde en nosotros tu palabra para que podamos reprendernos unos a otros y también exhortarnos, que es animarnos unos a otros. Oh Señor, te lo rogamos, para edificarnos unos a otros como tú lo has mandado. Te lo rogamos. Llévanos con todo bien, Señor. Guíanos, Señor, y también queremos saber noticias de nuestro hermano Daniel que ha pasado, Señor. ¿Qué obra tú has hecho? Porque tuyas son todas las cosas y tú eres soberano de todo lo que has hecho hoy. Para ti la gloria y la honra también. Amén.